Capítulo 17. El mar, en la noche del lunes al martes, estuvo bastante agitado. Los tabiques gimieron y bailaron los fardos. Cuando subí a cubierta, a las 7 de la mañana, llovía. Refrescó el viento y el oficial de cuarto mandó cargar las velas. El buque, sin apoyo, empezó a columpiarse de firme. La cubierta estaba despejada y hasta los salones se hallaban poco concurridos. Las 2/3 partes de los pasajeros faltaron al lunch y a la comida. No fue posible jugar al whist porque las mesas se escapaban bajo las manos de los jugadores. Los dados eran imposibles. Algunos valientes leían o dormían, tendidos en los escaños. No era peor aguantar la lluvia sobre cubierta. Los marineros, vestidos de S.O. y con sacos impermeables, paseaban filosóficamente. El segundo, bien envuelto en su abrigo de couch, hacia su cuarto. Sus ojuelos brillaban de contento entre las ráfagas y el chubasco. Le gustaba aquello, y eso que el buque bailaba como quería. Las aguas del cielo y del mar se confundían en la bruma a pocos cables de distancia. La atmósfera era gris. Algunas aves pasaban chillando por entre la húmeda niebla. A las 10, por la banda de estribor, se señaló una fragata que corría viento en popa, pero no se pudo reconocer su nacionalidad. A eso de las 11, el viento amainó, volviendo 2/4. La brisa se echó al noroeste y la lluvia cesó de pronto. Algunos claros entre las nubes dejaron ver el azul del cielo. El sol apareció un momento y pudo hacerse una observación. He aquí su resultado. Latitud 46 grados 29 minutos norte. Longitud 42 grados 25 minutos oeste. Distancia 256 millas. Por lo visto, a pesar de la mayor presión de las calderas, la velocidad del buque no había aumentado. Pero la culpa era del viento oeste, que atacando de proa al buque, retardaba su marcha. A las 2 volvió a esperarse la niebla, mientras la brisa refrescaba. La bruma era tan densa que los oficiales, colocados en sus puestos, no veían a los marineros que estaban a proa. Semejantes vapores acumulados son el mayor peligro de la navegación, pues dan lugar a encuentros imposibles de evitar. Un choque en el mar es peor que un incendio. Así, en medio de las brumas, oficiales y marineros vigilaban con un cuidado
que no les fue superfluo, pues a eso de las 3 apareció una fragata a 200 metros del Great Eastern. Sus velas, destrozadas por el viento, no gobernaban el Great Eastern. Gracias a la prontitud con que la gente de cuarto dio la señal al timonel, pudo evitar pasarla por ojo. Las señales, muy bien entendidas, se hacían por medio de una campana colocada en la toldilla de proa. Un golpe significaba buque a proa. 2. Buque a estribor. 3. Buque a babor. El hombre que se hallaba a la barra gobernaba convenientemente, evitando el abordaje. Siguió el viento refrescando hasta la noche, pero los balanceos disminuyeron, porque la mar, cubierta ya por los bancos de Terranova, no podía moverse. Mr. Anderson anunció para aquella noche un nuevo entretenimiento. Los salones se llenaron de gente a la hora marcada. Pero aquella vez no se trataba de hacer juegos de mano. James Anderson contó la historia del cable transatlántico que él mismo había colocado. Enseñó pruebas fotográficas que representaban los aparatos para la inmersión e hizo circular el modelo del empalme de los trozos del cable. En una palabra, mereció los 3 aplausos que acogieron su conferencia, parte de los cuales correspondían de derecho al promover la empresa, al honorable Cyrus Field, presente en la reunión. Capítulo 18. Al amanecer del 3 de abril, presentaba el horizonte el matiz particular que los ingleses llamaban blink. Era una reverberación blanquecina que anunciaba próximos hielos. Efectivamente, navegábamos en las aguas donde flotan las primeras moles de hielo que salen del Golfo de Davis, destacándose de los inmensos bancos. Para evitar encuentros con ellos, se organizó una vigilancia especial. Soplaba una fuerte brisa del oeste. Jirones de nubes, verdaderos andrajos de vapores, barrían la superficie del mar. Por sus agujeros se veía el azul del cielo. Oíase el sordo hervor de las olas, despeinadas por el viento, y las gotas de agua, pulverizadas, se revolvían en espuma. Ni Fabián, ni Corsican, ni Pitferch habían subido a una cubierta. Me dirigí hacia la proa. Allí las paredes, al acercarse, forman un ángulo resguardado, un retiro en el cual un ermitaño hubiera podido vivir alejado del mundo. Me coloqué en aquel rincón, sentado en un rollo de cable y con los pies sobre una enorme poleo. El viento de proa rozaba la cresta de mi masa cubridora sin llegar a mi cabeza. El sitio era bueno para hacer castillos en el aire. Mis ojos abrazaban toda la extensión del buque. Podía seguir sus largas líneas, algo encorvadas, que se dirigían hacia la popa. En primer término,
Un gaviero, agarrado a los obenques de trinquete con una mano, trabajaba con la otra con admirable destreza. Más abajo, el oficial de cuarto, de espalda al viento y envuelto en su capote de capucha, resistía los envites del viento. Del mar solo distinguía una línea estrecha de horizonte, trazada por detrás de los tambores. Arrastrado por sus poderosas máquinas, el buque, cortando las ondas con su enfilado extrave, se estremecía, como los costados de una caldera cuyo fuego se activa poderosamente. Algunos torbellinos de vapor, arrancados por la brisa que los condensaba con rapidez extraña, se retorcían al salir de los tubos de escape. Pero el colosal barco, cara al viento y sobre 3 olas, apenas sentía las agitaciones de aquel mar, sobre el cual un transatlántico, menos indiferente a las ondulaciones, hubiera sido atraído y llevado como una pelota. A las 12:30, el cartel marcó 44 grados 53 minutos de latitud norte y 47 grados 6 minutos de longitud oeste. Solo 227 millas en 24 horas. Los dos novios debían maldecir aquellas ruedas que no rodaban, aquella hélice que languidecía, aquel insuficiente vapor que no obraba conforme a sus deseos. A cosa de las 3, el cielo, limpio por el viento, resplandecía. Las líneas del horizonte se purificaron, ensanchándose en torno del punto central ocupado por el Green Isar. Cedió la brisa, pero el mar continuó elevando anchas olas de un verde extraño y con bordes de espuma. Tanto oleaje no correspondía a tan poco viento. El Atlántico gruñía aún. A las 3:30 se señaló un buque a babor. Era una fragata americana que mandaba su número. Se llamaba el Illinois y llevaba rumbo a Inglaterra. En el mismo instante, el teniente H. me hizo saber que pasábamos sobre la cola del Banco de Newfoundland, nombre que dan los ingleses al de Terranova. Estábamos en las ricas aguas donde se pescan esos bacalaos, de los cuales 3 bastaría para alimentar a Inglaterra y América, si se desarrollaran todos sus huevos. Pasó el día sin novedad. Los paseantes habituales visitaron la cubierta. Arquibaldo y yo no perdíamos de vista a Fabián y a Harry Drake. Hasta entonces la casualidad nos favorecía. La noche reunió en el salón a sus dóciles tertulianos. Siempre los mismos ejercicios, lecturas y cantos. Siempre los mismos aplausos, prodigados por las mismas manos o los mismos artistas, que acabaron por parecerme más aceptables. Hubo un incidente extraordinario, pues estalló una acalorada discusión entre un nordista y un tejano. Este pedía un emperador para los estados del sur. Afortunadamente, aquella disputa política que amenazaba concluir a cachetes fue interrumpida por un telegrama imaginario dirigido al Ocean Time y concebido en estos términos:
El capitán Saint-Maes, ministro de la guerra, ha hecho pagar por el sur las averías del Alabama. Capítulo 19. Al dejar el salón, vivamente alumbrado, subí a cubierta con Corsican. La noche era oscura. No se veía una estrella. Las ventanas de los camarotes brillaban como bocas de hornos encendidos. Apenas se veía a la gente de cuarto que paseaba lentamente por las toldillas, pero se respiraba el aire libre, cuyas frescas moléculas absorbía el capitán Arquibaldo con todos sus pulmones. Me ahogaba en el salón, me dijo. Aquí, al menos, nadamos en plena atmósfera. Esta absorción me da la vida. Para no vivir medio asfixiado, necesito 100 metros cúbicos de aire puro para 24 horas. Respirad, capitán, respirad a vuestras anchas, le respondí. Aquí hay aire para todos y la brisa nos regatea a vuestro contingente. Confieso que los habitantes de París y Londres no conocen el oxígeno más que de nombre. Sí, prefieren el ácido carbónico. De gustos no hay nada escrito. Por mi parte me desagrada hasta en el champaña. Mientras hablábamos, íbamos costeando la borda de estribor, abrigados del viento por la alta pared de los camarotes. Las negras chimeneas vomitaban torbellinos de humo negro, constelado de chispas. Al ronquido de las máquinas acompañaban los silbidos de los obenques metálicos que, azotados por la brisa, resonaban como cuerdas de arpa. A este rumor se unía periódicamente el grito de los centinelas. ¡Babor! ¡Alerta! ¡Estribor! ¡Alerta! No se había omitido precaución alguna para la seguridad del buque en medio de aquellas aguas frecuentadas por los hielos flotantes. El capitán, de cuarto en cuarto de hora, hacía sacar un cubo de agua. Si su temperatura hubiera sido inferior a cierto límite, inmediatamente hubiera hecho variar el rumbo. Sabía el capitán, en efecto, que 15 días antes el Pereire se había visto cercado por los témpanos, a la misma latitud, y era preciso evitar tamaño peligro. Su orden de noche prescribió siempre una vigilancia rigurosa. 2 oficiales permanecieron a su lado, uno dedicado a las señales de la hélice, otro a las de las máquinas de las ruedas. Otro oficial con 2 marineros velaba a la parte de proa, mientras que un contramaestre y un marinero se mantenían en el estrave. Podíamos los viajeros dormir tranquilos. Después de observar estas disposiciones, Corsican y yo regresamos a popa. Antes de retirarnos, quisimos permanecer algún tiempo sobre cubierta, como 2 lugareños pacíficos en la plaza de su pueblo.
Al parecer estábamos solos, pero nuestros ojos, así que se hubieron habituado a la oscuridad, distinguieron un hombre, completamente inmóvil, asomado al pasamanos. Corsican, después de examinarle atentamente, me dijo: «Es Fabián». Efectivamente, él era, pero no nos vio, pues se hallaba completamente estático, en muda contemplación, con la mirada fija en un ángulo de las cámaras. Sus ojos brillaban en la sombra. ¿Qué miraba? ¿Cómo podía atravesar aquella profunda oscuridad? Aunque según mi modo de ver, lo mejor era dejarle en paz, Corsican, acercándose a él, le dijo: «¿Fabián?» Fabián no respondió. No le había oído. Corsican le llamó otra vez. Fabián se estremeció. Volvió un momento la cabeza y dijo: «Silencio». Después señaló con la mano una sombra que se movía lentamente al extremo de la línea de las cámaras. Después, sonriendo con tristeza, murmuró: «La dama negra». Me agitó un estremecimiento. Sentí que Corsican, cuyo brazo estaba unido al mío, se estremecía también. Aquella era la aparición anunciada por Pete Fersch. Fabián había vuelto a sumirse en su contemplación soñadora. Yo, con el pecho oprimido, con la mirada vaga, veía aquella forma humana, medio delineada en la sombra, que pronto marcó sus contornos con más claridad. Adelantaba, vacilaba, se detenía. Volvía a caminar, más bien deslizándose que andando. Un alma errante. A 10 pasos de nosotros se detuvo. Entonces pude distinguir la forma de una mujer esbelta, envuelta con una especie de albornoz pardo y con la cara oculta por un espeso velo. Una loca, ¿verdad?, murmuró Fabián. Y era una loca, en efecto. Pero Fabián no hablaba con nosotros, sino consigo mismo. Pero aquella pobre criatura se acercó aún más. Me pareció ver brillar sus ojos al través de su velo cuando se fijaron en Fabián. Se acercó a él. Fabián se levantó electrizado. La tapada le puso la mano sobre el corazón como para contar sus latidos. Después, huyendo, desapareció. Fabián cayó de rodillas, con las manos extendidas. «Ella», murmuró, y luego, sacudiendo la cabeza: «¡Qué alucinación!», dijo. El capitán Corsican le cogió la mano diciendo: «Ven, Fabián, ven», y arrastró tras sí a su desdichado amigo.